la última clase habíamos visto DDL, que es el lenguaje de definición de datos dentro del SQL. El SQL básicamente tiene tres grandes sublenguajes o lenguajes, que son el DDL, definición de los datos, lenguaje de definición de los datos. Tenemos el DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, y tenemos el DCL, que es el lenguaje de control de datos. La clase pasada vimos el lenguaje de definición de datos. Vimos las sentencias, no sé por qué me está dando error el archivo. Un segundo. Bueno. ¿Se ve? Sí. Bueno, la semana pasada vimos estas tres sentencias que son el create, el alter y el drop. El create era para crear la base de datos o bien para crear una tabla. Vimos eso, vimos las dos maneras, vimos cómo crear una base de datos directamente desde la interfaz, usando los distintos asistentes acá. Tenemos, por ejemplo, new para crear una base de datos desde cero, poniendo acá el nombre y dándole create, y ya nos creaba acá al costadito la base de datos. Una vez que estábamos posicionados en la base de datos, podíamos crear las diferentes tablas. Podemos hacerlo acá, new por ejemplo, ¿se acuerdan? O bien ejecutando una sentencia SQL. No sé por qué está muy lento. Acá, por ejemplo, me habilitaba para colocar el nombre de la tabla y las columnas que tiene la tabla. Por defecto me trae esta cantidad de columnas. Ustedes van colocando el nombre de la columna, el tipo de dato y el tamaño o la longitud. Eso utilizando digamos, la interfaz. Ahora, habíamos visto también que desde acá, desde la ventana de SQL, podíamos ejecutar la sentencia que era esta sentencia, la de create. Esa sentencia que es create table, iba el nombre de la tabla, como pueden ver acá, clientes en este caso, y entre paréntesis colocábamos los distintos atributos separados por comas, y al lado del nombre del atributo colocábamos el nombre del, colocábamos el nombre del atributo y a continuación del nombre colocábamos el tipo de dato. La cláusula not null nos permitía asegurarnos que cuando el usuario va a cargar un dato, en este caso un DNI, que no le permita guardarlo si estaba vacío, ¿sí? Entonces, eso queda a criterio del que diseña la base de datos, de determinar qué atributos van a ser not null. Algo importante también que tenemos que tener en cuenta, cuando creamos la tabla, es necesario indicarle una clave primaria. Lo podemos hacer acá en esta instancia, podemos hacerlo acá en esta instancia con el primary key, indicándole entre paréntesis el atributo que va a ser la clave primaria, o también podemos usar una sentencia que es el alter table, un poquito más abajo, que es acá, en verdad, eso lo vimos la semana pasada, pero ya les voy a mostrar, es para crear una clave en el caso que no lo hayamos indicado acá, ¿sí? A ver. Fíjense, acá tienen para crear una tabla, ¿sí? Con una clave primaria. También podemos crear una tabla con una clave primaria y con claves foráneas. Este sería el caso, por ejemplo,
Este sería el caso. Por ejemplo, vamos a ver dónde estamos, nuestra tabla. No sé por qué siempre me están dentro. Acá fíjense que tenemos la tabla alumnos y localidades. En la tabla Instituto Pujol, yo estaba usando dos tablas. En la tabla Instituto Pujol voy a mostrarles cómo crear la tabla. Voy a borrar esta tabla alumnos y les voy a mostrar cómo crear la tabla alumnos con la clave primaria y la clave foránea para relacionar dos tablas. Acá en esta sentencia, fíjense, en esta sentencia se puede ver que crea la tabla cuentas, entre paréntesis van los atributos. En este caso esta tabla tiene 1, 2, 3, 4 columnas, es decir, 4 atributos, que son el código de cuenta, el DNI, el número de la sucursal y el saldo. Al lado de cada atributo, como les decía, tiene el nombre el tipo de atributo, varchar o entero, o si es de fecha, y a continuación el tamaño. Le indicamos con la cláusula not null, le indicamos que va a ser un atributo obligatorio. Y en este caso, fíjense que la cláusula default 0 es para que cuando el usuario va a insertar, que le aparezca por defecto el valor 0. Esto no es obligatorio. ¿Sí? Esto no es obligatorio. Al igual que el not null no es obligatorio. Las palabras que son obligatorias son el create table y la lista de los atributos. Nombre de la tabla y la lista de los atributos. Les decía que toda tabla tiene que tener un primary key, ¿sí? Que en este caso la clave primaria, siempre la clave primaria es uno solo, ¿sí? Es una sola clave, pero en este caso está conformada por la suma, ¿sí? De los tres atributos, el código, el DNI y el número de la sucursal. Podrán ver ustedes que en esta tabla clientes tenemos una primary key o clave primaria de un solo atributo, al igual que esta otra tabla. Acá crea la tabla sucursales y él le indica que la clave primaria es el número de sucursal. ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿Se entiende la diferencia de crear una clave primaria con un solo atributo o crear una tabla con una clave primaria conformada por más de un atributo? Hasta acá, esto es lo que vimos la clase pasada. Lo que le agregamos ahora en esta clase es esta cláusula que es el foreign key. El foreign key es la clave foránea. La clave foránea, ¿se acuerdan? Es importante tenerla para poder vincular con otra tabla. En este caso, la tabla cuentas tiene dos claves foráneas. ¿Por qué? Porque va a vincular con la tabla de clientes y con la tabla de sucursales. Para ejecutar esta sentencia SQL es importante que estén creadas previamente estas dos tablas, la de clientes y la de sucursales, porque si no están creadas va a saltar error. Acá en nuestro ejemplo, lo que vamos a hacer es, con sentencia SQL, vamos a crear la tabla localidades primero para después vincular con la tabla alumnos. ¿Sí? Voy a usar, ¿se acuerdan que la cláusula use o use es una cláusula que me permite indicar con qué base de datos voy a trabajar? Porque acá a la izquierda tenemos muchas bases de datos, entonces yo le voy a indicar que voy a trabajar con la base de datos Instituto Pujol. A continuación, les decía, y de paso les muestro cómo se ejecuta la sentencia para borrar una tabla. Yo quiero borrar la tabla para volver a crear la tabla alumnos. La sentencia para borrar es drop table y directamente el nombre de la tabla. Voy a ejecutar hasta acá para que ustedes vean que acá después a la izquierda va a desaparecer esa tabla.
Recuerden que cuando me daba el tildecito verde, ¿sí? Era porque estaba ok. Si hay algo mal en la sentencia, me va a arrojar acá abajo en rojo los errores. Acá fíjense que todavía aparece, pero si nosotros presionamos F5 para refrescar, en la tabla Instituto, en la base de datos Instituto Pujol ya no tenemos nada. Bueno, entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear la tabla alumnos. Create table, de paso repasamos la sintaxis. Alumnos, les decía que va la lista de atributos con el tipo de datos. El varchar es un tipo de dato que se utiliza para los datos alfanuméricos y que tiene la gran ventaja de almacenar los caracteres que el usuario escribe, introduce. Ejemplo, si nosotros definimos 50, ¿sí? Definimos a este atributo como un dato alfanumérico que va a tener una capacidad de 50 caracteres, pero el usuario ingresa, por ejemplo, María tiene 5 caracteres. En la base de datos se van a almacenar los 5 caracteres. Yo le explicaba en la clase pasada que si nosotros usamos otro tipo de dato, por ejemplo, el char o el string, y lo definimos como con el 50, si el usuario escribe María, va a almacenar 50, es decir, los 5 caracteres de María y 45 espacios en blanco. Y eso, en verdad, ocupa mucho espacio y almacenamiento en disco, sobre todo cuando son bases de datos eh, muy grandes, con muchos registros. Bueno, entonces acá voy a colocar los nombres, por ejemplo. También le voy a indicar que sea varchar de 50. Le voy a decir que sea not null para que no me deje en blanco estos datos que son importantes. Fíjense que en DNI le puedo dejar así o no, porque en verdad no les va. El primero probablemente les deje en 0, pero el segundo, cuando quiera dejar en blanco, no les va a permitir porque el DNI lo voy a definir como clave primaria. Pero bueno, lo vamos a poner igual. Y acá voy a agregar un código postal. Bueno, voy a poner, por ejemplo, domicilio del alumno, varchar de 100. Y le voy a definir un atributo que va a ser el código postal entero de 4. ¿Sí? Indicándole que el primary key es el DNI. Cierro el paréntesis. Cierro el paréntesis de acá. De esto. Fíjense que si yo ejecuto estas sentencias así como están, seguramente me va a dar... No me va a dar error. Pero si yo incorporo la cláusula que estamos viendo, que vamos a ver ahora, es el foreign key. El foreign key es la que me permite, fíjense acá la sintaxis, foreign key es la que me permite vincular con otra tabla. Yo voy a vincular con la tabla localidades, ¿sí? El código postal con la tabla localidades. La sintaxis es foreign key, que son las palabras reservadas, entre paréntesis el atributo, la palabra reference, que es una palabra reservada, a continuación el nombre de la tabla, la cual estoy vinculando, estoy estableciendo la relación, y el atributo de esa tabla. Les decía que
voy a establecer la relación de el código postal, ¿sí? Le voy a decir que el código postal en la tabla alumnos va a ser clave foránea, foreign key reference, voy a poner entre paréntesis, ¿no? A ver. Sí. Pero si no, después me da error, probablemente. Vamos a probarla así. Reference, ¿sí? Relacionada con, sería con la tabla localidades, y el atributo en localidades también le voy a llamar código postal. Bueno, entonces, repasando, ¿qué hacemos acá? Con la sentencia use, le estamos diciendo que vamos a utilizar la base de datos Instituto Pujol. Y dentro de la base de datos Instituto Pujol, vamos a crear una tabla llamada alumnos que va a tener estos atributos. El DNI, que va a ser entero de 8, no nulo, es decir, que el usuario cuando quiera guardar los datos no le debe permitir guardar vacío. Definimos apellidos del tipo varchar 50, también no nulo. Nombres, también varchar 50, no nulo. El domicilio podemos dejarlo en blanco. Y el código postal entero de 4. La clave primaria, la tabla alumnos, va a ser DNI. Y esta tabla alumnos va a tener una clave foránea. La clave foránea era la que nos permitía relacionar con otra tabla, recuerden eso. Entonces, la clave foránea dentro de la tabla alumnos va a ser el código postal, reference, sería a qué tabla hace referencia o con qué tabla se relaciona, va a ser con la tabla localidades. Yo ejecuto esto y probablemente me dé error. ¿Sí? ¿Se ve el error ahí? ¿Alguien de ustedes entiende inglés? Acá abajo le da el error. Acá en este mensaje me está diciendo que no se puede crear la tabla Instituto Pujol. ¿Sí? Y acá me está diciendo que la clave foránea no está correctamente. ¿Por qué me arroja este error? Porque yo estoy queriendo relacionar la tabla alumnos con la tabla localidades y esta tabla en verdad no existe. Acá en la base de datos Instituto Pujol no tengo ninguna tabla de localidades. Por eso me arroja el error. Por eso les decía que previamente podemos, no es que podemos, debemos crear la tabla localidades. ¿Me siguen hasta acá? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Continúo, chicos? ¿Estoy conectada? No sé Sí, si profe, se escucha. se escucha. ¿Puedo continuar? ¿Se va entendiendo? Continúo. Profe. Entonces, les decía que para que no me dé error al crear la tabla alumnos, tengo que previamente crear la tabla localidades. Puedo hacer lo siguiente, puedo escribir todas las sentencias seguidas, obviamente separadas por punto y coma. Tengo que separar una sentencia de otra por punto y coma. Fíjense que si yo borro acá, el punto y coma me va a dar error ahora. Entonces es conveniente siempre todas las sentencias finalizar con un punto y coma. Voy a crear la tabla de localidades donde voy a definir el atributo código postal. Yo le llamo así código postal CP
Recuerden que los nombres de los atributos los ponen ustedes como ustedes más les guste, teniendo siempre el cuidado de evitar usar caracteres especiales como ser los acentos, no sé, porcentaje, la ñ, ¿sí? En lugar de usar guión medio, es conveniente usar guión bajo. Esto es una sugerencia nada más. Bueno, defino la tabla de localidades con dos atributos. El código postal, que va a ser entero, de 4, y además le voy a decir el nombre de la localidad, lo voy a definir varchar de 30. Le voy a decir que sea not null. La clave primaria de esta tabla de localidades va a ser el código postal. Les remarco esta. ¿Qué hice acá en esta sentencia? Create table. Voy a crear la tabla de localidades con dos atributos, es decir, dos columnas. Una columna que se va a llamar CP y una columna que se va a llamar nombre de localidad. Bueno, en la sentencia de abajo, la sentencia de abajo es esta que está resaltada. Creo la tabla de alumnos con 1, 2, 3, 4, 5 atributos. 5 columnas. Dijimos que atributo es lo mismo que columna. Entonces, Profe, ¿puede repetir qué significaba varchar? bien, el varchar es un tipo de dato, ¿sí?, donde almacena el tamaño de almacenamiento es variable, no es fijo. Ejemplo. Antes de darle el ejemplo, les digo, es un tipo de dato alfanumérico, ¿sí?, cuyo tamaño de almacenamiento es variable, es decir, no es fijo. ¿Por qué? Porque cuando el usuario va a ingresar un valor, ¿sí?, cuando va a ingresar, por ejemplo, el nombre de la localidad, coloca Goya, por ejemplo, Goya tiene 4 letras, ¿sí? Almacena en la base de datos 4 caracteres, es decir, las 4 letras. No almacena los 30 caracteres que definí. ¿Se entiende, Virginia? Si digo corriente, Sí. Y corriente va a almacenar 0. el número que está entre paréntesis sería la cantidad de caracteres. La cantidad de caracteres que va a aceptar la localidad, ¿no es cierto? Si yo escribo más de 30, vamos a suponer que escribo, no sé si existe una localidad tan grande, pero si escribo más de 30 caracteres, va a truncar hasta 30 caracteres, ¿sí? Ahora, si escribo menos de 30, me va a almacenar los caracteres que efectivamente escribí o lo que escribió el usuario. Como les decía, si escribió Goya, va a almacenar esas 4 letras. La G, la O, la Y, la A. Ahora, si yo en lugar de definir varchar, elijo, por ejemplo, string o elijo char, que también sería un tipo de dato alfanumérico, en lugar de almacenar Goya, las 4 caracteres, me almacena Goya, que son 4, más 26 espacios, ¿sí? O sea, para todos los datos me almacena 30 caracteres. ¿Se entiende la diferencia con el varchar? O sea, siempre tenemos que usar el varchar nomás entonces. Siempre, sí, es conveniente. Sí. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ahora voy a ejecutar esto y me debería acá a la izquierda en Instituto Pujol, fíjense que el signo menos significa que no tengo nada acá adentro. Signo más significa que tengo tablas adentro. Cuando ejecute esto, si no me equivoqué,
les aparece todo en verdecito, ¿sí? Con todas las sentencias. Esto es lo que yo les voy a pedir en el examen para la semana que viene, que ustedes vayan ejecutando algunas consultas y que que ejecuten las consultas estas. Por ejemplo, yo le voy a dar las tablas ya y van a tener que crear, por ejemplo, a ver, espérenme un segundito, por favor, está golpeando la puerta. Un segundito. Ustedes van a tener que crear, por ejemplo, yo les digo, crear la base de datos llamada informática. Entonces, ¿ustedes qué van a tener que hacer? Poner Create Database Informática. Les digo, por ejemplo, crear una tabla de artículos, ¿sí? Entonces, Únicamente le creamos nada más, profesora, eso nomás lo que usted quiere. claro, van a tener que ejecutar esta sentencia, ¿sí? Identificar cuando es crear o cuando es, por ejemplo, para eliminar una columna o eliminar una tabla. Van a tener que saber diferenciar qué sentencias van a tener que ejecutar. ¿Me explico? Únicamente con este sistema así o también Exacto. podemos usar el asistente. En lo posible, así con esto, haciendo capturas, o sea, print screen, capturas de pantalla, y lo van a ir pegando en un Word, y el Word es lo que me van a subir al aula después, al finalizar el parcial. Súper. Gracias, profe. ¿Se entiende? Entonces, cuando a ustedes les aparece así todo el tildecito, significa que está todo bien. Y acá podrán ver, si no ven, vieron que no cambió mucho todavía, le dan F5 y también me van a mostrar, ¿no es cierto? Así, van a hacer captura de pantalla, después de ejecutar, y acá me muestra, acá yo veo que está creada la tabla alumno y que está creada la tabla localidades. Después van a venir acá, por ejemplo, y me van a mostrar que en verdad acá está creada la tabla, a ver, alumnos con los 5 atributos. Sí. En la estructura hacen captura de pantalla y acá yo puedo ver que efectivamente el DNI es clave primaria y el código postal es clave foránea. La clave foránea se coloca, indica, con una llavecita gris. Ustedes hacen print screen y copian por cada sentencia, van a tener que ir mostrando el resultado. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, esto quería mostrarle cómo crear una tabla relacionándola con otra tabla. Bueno, hoy tenemos que ver, ya les mostré el alter table, pero nos faltó, del alter table nos faltó una cosita a ver, me parece. Vimos cómo agregar columnas, vimos cómo eliminar columnas, el modify creo que no vimos, que es para modificar el tipo de datos. Si nosotros declaramos a un atributo, declaramos, por ejemplo, varchar y nos equivocamos y tenía que ser numérico, por ejemplo, podemos cambiar con esta sentencia. Vamos a probar. Esta es la cláusula alter table, el nombre de la tabla, la palabra reservada, esta que aparece en negrita, modify, va el atributo y al lado el tipo de datos. ¿Sí? Vamos a mirar una acá, por ejemplo. No tiene mucho sentido lo que les voy a mostrar como ejemplo, pero es para que ustedes vean. En esta tabla, que es alumnos, el domicilio es varchar, ¿no es cierto? Pero
Vamos a cambiarle a numérico para que ustedes vean y después le vuelvo a cambiar a varchar. ¿Cómo ejecutamos esto? Venimos acá y tenemos que colocar alter table, el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es alumno. Siempre sugiero yo, ahí donde me fui, comenzar toda la sentencia con el use, indicándole en qué base de datos van a hacer. Luego va la sentencia que quieren ejecutar. Entonces, alter table, alumnos. Yo quiero saber qué. Luego, un segundito. Alter table, alumnos, dijimos la palabra reservada modify. Al atributo se llamaba domicilio, por ejemplo. Yo lo tenía como varchar y lo voy a poner como entero de 30. Acá no me va a dar ningún error porque no tengo nada cargado. Pero si yo le declaré, le definí como varchar, escribí caracteres, letras, por ejemplo, y después lo convierto a entero, no me va a dejar y me va a dar error. O me va a cambiar y me va a borrar todo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Bien. Bueno. Voy a ejecutar esto. Hoy ustedes se acuerdan que les mostré que domicilio estaba con varchar 30. Vamos a mirar la estructura. Fíjense que acá ya le cambió a entero 30. ¿Sí? Bueno, vamos a volver a la sentencia y la voy a poner varchar para que quede bien como tiene que ser. Bueno. Ahora voy a la estructura a mirar y ahí está. Bueno, esto era con respecto en relación a estas sentencias que están acá, que son para modificar una tabla. Para modificar, ¿sí?, la estructura de una tabla. Podíamos agregar columnas con el add. Fíjense que acá nuestra tabla tiene 1, 5. Vamos a repasar un poquito de esas. Yo puedo modificar la tabla alumnos con el alter table, pero en lugar de modificar el tipo de datos, puedo agregar un atributo. Voy a colocar, por ejemplo, mail. ¿Sí? Y como verán, ahí está el atributo agregado. Entonces, la estructura de una tabla se puede modificar ya sea agregando un atributo, eliminando un atributo o modificando el tipo de dato del atributo. ¿Sí? Eso es lo que le voy a pedir. Hay otros tipos, pero solamente eso les voy a pedir en el examen. Ahora, vamos a suponer que quiero eliminar el mail. En lugar de add, voy a utilizar drop. Ejecuto esto. A ver, me equivoqué, no es drop. Ah, está mal. Está bien, digo, pero está mal. Está bien, pero está mal. Es drop y el nombre del atributo. Esto no va. Es el nombre nada más. Me equivoqué yo. Y ahora podrán ver que desapareció el mail. ¿Sí? Cada vez que ejecutan, hagan print screen de todos los tildecitos eso y el print screen del resultado. Y lo copian en el Word. Por cada una de las consignas que le voy a ir pidiendo. ¿Preguntas hasta acá?
Nos va a mandar, profesora, nos va a mandar, sí, el que usted tiene ahí, que el Barchar, Droid, ¿Cómo? Droid, que me ¿Cómo? dieron Perdón, no escuché bien. ¿Cómo? la copia que tenía ahí, profesora, que decía Barchar, eso no va a dar. ¿Cuál? ¿Esta? ¿Esta? No veo. Esa. Ah, sí, 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 sí. Eso hoy le subo al aula. Le subo hoy. Sí. Sí, por favor. A ver, sí. Capaz que igual le paso ya también por WhatsApp a Virginia que les pase en el grupo. Por el profe, súper. Bueno, en este, a ver, un segundito. Entonces vimos el create, vimos el alter y el drop. El drop table es borrar toda una tabla, pero el drop dentro del alter table elimina una columna, ¿sí? Acá el drop dentro del alter table elimina una columna. Sin embargo, el drop table elimina toda la tabla. ¿Sí? Bueno, vamos a entrar con el DML. El DML es lenguaje de manipulación de datos. Las cláusulas son el insert, el update y el delete. El insert sirve para agregar filas. El update sirve para actualizar algún dato o varios datos de una fila. Y el delete elimina filas de una tabla. Vamos a ir viendo cada una de esas. Y por último está la sentencia select. Por último, que creo que lo tengo más abajo, está la sentencia select. ¿Sí? Acá está resumida. El LMD, lenguaje de manipulación de datos, sería en español. DML sería en inglés. Data Manipulation Language, sería al revés. Por ahí yo le digo DML, le digo en inglés la sigla. Ahí pueden ver las sentencias del LMD o DML. ¿Sí? El insert es para agregar una fila. El update es para actualizar. ¿Sí? Sería una celda, si lo hacemos analogía con el Excel son hojas, tenemos tablas en el Excel. Las columnas del Excel serían los atributos, las filas, ¿sí? Serían cada una de las instancias de la entidad. Y cada celda, ¿sí? Puede ser modificada con el update, al igual que el delete puede ser eliminada, ¿sí? Toda una fila. Bueno, vamos a empezar por el insert. Ahí está. El insert está por acá arriba. Insert. La inserción de tuplas. ¿Qué es una tupla? Una tupla es una fila de la tabla. Me voy a poner largo. ¿Sí? Tupla o fila de la tabla es lo mismo. La inserción de tuplas o de filas se realiza con la sentencia insert. Es posible insertar directamente valores o bien insertar el conjunto de otra consulta. Bueno, la sintaxis de la sentencia insert es la siguiente. Tienen las palabras reservadas insert into, o sea, insertar en la tabla, va el nombre de la tabla, en este caso clientes, y la palabra reservada values, valores serían los valores. Entre paréntesis tienen que colocar los valores. Acá hay que tener cierto cuidado en colocar en el mismo orden de los valores, en el mismo orden en el que se encuentran los atributos de la tabla, ¿sí? ¿Por qué? Porque les puede dar error. Si ustedes al primer atributo lo definieron al DNI como entero y colocan el nombre, les va a arrojar un error, no les va a dejar insertar. Entonces, ese cuidado tienen que tener, ¿sí? Ah, mi profesora. Vamos a generar, a ejecutar, perdón.
voy a agregar filas en la tabla de localidades. Fíjense que si yo miro acá, browse es para mirar, ¿sí? Miro acá y no tengo, está vacía, ¿sí? Acá les dice 0 rows, 0 filas, rows es filas. Bueno. Mando un mensaje a mis otros alumnos del otro instituto que me voy a demorar un poquito más a las 8, porque a las 8 tenía clase con ellos, pero me voy a quedar un poquito más con ustedes. Bueno, les decía, use instituto use el nombre de la base de datos. Vamos a agregar filas. Insert into es la palabra reservada. Insert into. El nombre de la tabla era localidades. Luego viene la palabra reservada values y entre paréntesis van los valores. Los datos numéricos van solos y los alfanuméricos van entre comillas. Bueno, acá en mi caso, localidades tengo nada más que 2 columnas. Fíjense acá a la izquierda, tengo el código postal y el nombre. Entonces, voy a colocar 3400, entre comillas, Corrientes. Cierro paréntesis. Voy a ejecutar. ¿Qué me pasó acá? Me equivoqué en algo. ¿Vieron que me da un error acá abajo? Hay un error en la sentencia, un error de sintaxis en la sentencia, en la línea 1 me dice. Pero fíjense que cerca, puse near cerca de, mi error fue que en lugar de poner punto y coma, le puse 2 puntos. Ahí me ejecutó bien. Recuerden, hace print screen. Ahora sí, vamos a consultar browse, la tabla localidades. Perdón, estuve en Pujol y es el Instituto Pujol acá. La tabla localidades, venimos a browse. Ahí ya me aparece 3400 Corrientes. Vamos a insertar más registros o filas con el insert into. Insert into significa insertar en la tabla localidades, values, y entre paréntesis van los valores. Vamos a poner 3450, Goya, y a su vez puedo ya insertar varios, simplemente copiando, pegando, y le voy a poner, tengo que cambiar porque recuerden que código postal es clave primaria. Si yo quiero incorporar todas con el mismo código postal me va a dar error. Miren que me va a dar error porque no me deja. Dice entrada duplicada, ¿sí? Porque ya hay una que ya está grabada, ¿sí? Entonces, yo tengo que cambiar. O sea, la primera me ejecutó, para la segunda ya no. Entonces voy a poner, por ejemplo, 1460, no sé, yo acá invento nomás. No sé los códigos postales. 1470.
Eh, ¿777, profesora? ¿Quién es 777? Goya. Pero eso no es para el teléfono. Ah, sí, perdón. Todo lo que es corriente creo que es 3450, 3400, creo, no estoy muy segura. 3004. Acá es en invento nomás. Después ustedes cuando hagan una tabla miren bien cuáles son los códigos. Nada, díganme algo y tú tengo 3410. No sé. Paso la patria. Se estoy inventando el nombre. ¿Quién se está sumando a la hora de salida ya? A la hora de salida. Así. Bueno, miren que ahora yo voy a ejecutar esto. Profe, hay dos con Mercedes. Sí, sí, pero sí, está mal esto. Fíjense que lo que no me da error, ¿por qué? Porque 3460 no es lo mismo que 3480. Entonces, muy bien, como hay dos, que lo hice sin querer, pero me va a venir para mostrarle la sentencia update, que es actualizar. Vamos a suponer que 3480, me equivoqué, me equivoqué, no es Mercedes, tengo que ponerle, no sé, Empedrado, por ejemplo. Se utiliza el update, ¿sí? Entonces, antes de ir a eso, les muestro que ahora nuestra tabla tiene ya todas estas localidades. ¿Se ve? Sí, profe. Bueno, entonces, ahora que hay no sé quién habló, no sé quién dijo, ¿quién es la que dijo? Florencia Ponce. Florencia. Bueno, Florencia dijo que estaba repetido y que tiene razón. Entonces, vamos a utilizar la sentencia, y acá les muestro, update. El update es para actualizar tuplas, recuerden, son las filas. Tuplas son filas. Pero acá tengo que detenerme un ratito para explicarle la cláusula where. Where es una cláusula que les permite utilizar un filtro, ¿sí? En Excel, ¿se acuerdan que tienen los filtros? En Access también vimos filtros. No parece. Sí, en el Excel sí, sí. Bueno, acá el filtro se hace con la cláusula where. Ustedes pueden ver acá, en este ejemplo, bueno, primero les explico la sintaxis, cada partecita de esta sentencia. Bueno, comenzamos con la palabra update, el nombre de la tabla que quiero modificar. La palabra reservada set, que es obligatoria. Y a continuación, la columna que quiero modificar. Acá en este caso dice, actualizarme la tabla cuentas y en la columna saldo, ¿sí? Saldo, colócame el saldo por 1.01. Puedo poner también seteame, o sea, poneme en saldo, por ejemplo, un número cualquiera, 1000, ¿sí? Luego, y esto hay que tener en cuenta de agregar esta cláusula, si nos olvidamos esto, nos cambia todo. Toda la tabla en la columna saldo nos cambia por el valor que le indiquemos acá, ¿sí? Entonces, si no colocamos esto, vamos a tener muchos problemas. El where es establecer el filtro, es decir, actualizame la tabla cuentas, la columna saldo por este valor, ¿sí?
donde el saldo sea mayor que 100.000. En el ejemplo de acá abajo dice, actualizame la tabla cuentas seteando o colocando en la columna DNI 555 y en la columna saldo colocame 10.000, donde el código like sería igual, ¿sí? El like se utiliza para los caracteres, cuando el atributo es alfanumérico, ¿sí? Like, acá 898 es un número, pero código seguramente estaba definido como alfanumérico. Puedo poner code igual a 898, también puedo poner. Lo que quiero que se entienda es, primero, que la sentencia update es para actualizar, para modificar. El ejemplo que vamos a hacer acá es el siguiente. Como dijo Florencia, me equivoqué acá, 3480 le puse Mercedes 2 veces. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la update, la tabla se llama localidades, la palabra reservada set, la columna era nombre, localidad, ¿sí? Seteame nombre, localidad igual a Mercedes, perdón, Mercedes no, dijimos empedrado. El 3480 va a ser empedrado, ¿sí? Where el código postal sea igual a 3480. Repito, ¿qué hace la sentencia esta? Me actualiza en la tabla localidades dentro de la columna nombre localidad, ¿sí? Me pone empedrado siempre y cuando CP sea igual a 3480. Miren acá. Ahí me dio OK. Recuerden, hago print screen, copio al Word y después vengo al browse, hago print screen, copio al Word. Yo les voy diciendo esto para el examen. Y ahí miren que el 3480 ya no dice más Mercedes, sino dice empedrado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a suponer que yo me olvidé, porque me puede pasar. ¿Sí? Miren lo que hace. Me da OK, bien. Y vamos a ver qué pasó. ¿Qué pasó? Como no le puso el valor, le puso en todos los... Exacto. No, pero... En todas. Y acá estamos trabajando con un ejemplo en un espacio de formación docente, pero si esto pasa a un diseñador de base de datos, a un programador, y va a tener muchos problemas. ¿Sí? Entonces, cuidado con esta cláusula. Utilizar siempre el where. Bueno. No importa, ahora me quedó todo empedrado, pero no importa. Me quedé pensando. Tengo que cambiar todo. ¿Y qué me pasó? ¿Qué hice? Voy a modificar para poder después avanzar. Y de paso también sirve para repasar un poquito. Voy a modificar la tabla de localidades. ¿Cuáles eran los códigos? A ver. Ahí, y voy a duplicar porque si no, ay no, mi máquina se pone loca. Oh, no. Empezó a enloquecer mi máquina.
Bueno, acá tengo la tabla, dijimos, Instituto Pujol. Tenemos la tabla localidades. Bueno, es para saber los códigos que usamos nada más. 3400, 3410, 50, 60, 70, 80 y 90. Bueno, es para saber nomás los códigos y vamos a cambiar todo. Entonces, vamos a update la tabla de localidades. Dijimos, usamos la palabra set, indicamos el nombre de la columna del atributo que queremos cambiar, en este caso localidad, sea, le decimos ahí que coloque corrientes cuando el código postal sea igual a where el código postal sea igual a 3400. Ahora voy a copiar esto. Le decimos que coloque Goya, por ejemplo, y el código postal es 3450. Le decimos que coloque esquina, por ejemplo, cuando el código postal es 3410. Le decimos que coloque Mercedes, no sé qué le pasó a mi compu, no me deja escribir. No me responde. Profe, Hola. para rendir tendríamos que hacer lo que hizo en la clase anterior y esto, Y ¿y esto, cuánto sí. tiempo tendríamos? Y 1 hora y media más o menos. Mi idea es, el profe se comunicó conmigo, el profe Martínez, Gustavo. Como me dijo que el viernes es feriado, que ustedes ya me lo dijeron, Asueto mejor dicho, me dijo si quería usar un día de la semana para, entonces yo le dije que el miércoles, para hacer la evaluación presencial el miércoles a las 18, de 18 a 21 horas. ¿Qué fecha es el miércoles, profe? Y es miércoles la semana que viene. Es el día que puedo, digamos. Porque martes tengo con otro curso ahí del Pujol y lunes y jueves tengo clase en otro instituto. Y el viernes no podemos porque está cerrada la escuela. El tema es que ustedes son bastante numerosos, entonces no podemos estar todos juntos. No sé si superamos los 30, tengo que dividir en 2 grupos. Si somos hasta 30, en un solo horario se puede rendir. Profe, por ese tema también le iba a preguntar si podemos hacer en parejas, también por el tema que muchos no tienen la compu y algunos se manejan desde el celu para unirse a las clases. O sea, por lo menos de a 2. ¿No tienen compu? Le dice que es un problema. No, profe, yo no tengo, solo tengo de escritorio. Le digo porque las clases presenciales, las pocas que tuvimos, hay veces que los chicos entran al aula o ven las cosas desde su celular. Bueno, déjenme pensar y está. Pero gracias sí por aclararme esto. Bueno. Problemas. Sí, es un problema. Es un problema para tomar O si no, individualmente. profe, lo que podría hacer también es, porque hay muchos que tienen compañeros de escritorio, por ejemplo, mi compañero también tiene de escritorio, podemos hacer como habíamos dicho de tener la evaluación con una camarita prendida, no sé, o si se podría hacer así también, esa sería otra alternativa. Bueno, déjenme, voy a hablar con el coordinador
y les aviso. Si fuera así, les tomo el viernes, ¿no? Entonces tienen más tiempo para estudiar. Sí, por favor, profe, gracias. Bueno. Me quedé pensando. O si no, hacemos a grupos a 10 alumnos más o menos. No. Bueno, ¿qué hora es? 8:05. A ver, ¿dónde quedamos? Bueno, voy a hablar con el profesor Martínez y vamos a buscar una solución a este tema. Les voy a estar avisando. Obviamente, en breve, lunes a más tardar les tendría que estar avisando. Si no, Virginia, igual pregúntame, por favor, ¿eh? Si yo no le escribo, si no te escribo ahora, Virginia, pregúntame igual, por favor. A ver qué Bueno, solución. profe. Bueno. Profe, y otra cosa. Yo sigo todavía con problemas en mi aula, no poder ver los archivos, eso, y no estar habilitadas las clases siguientes serían. Bueno, ¿quién era Maciel? Sí, profe, Maciel. Bueno. Bueno, no sé cómo era tu nombre. Maciel Héctor Alfredo, profe. Héctor. Héctor, sí. Sí, yo siempre llamo por el nombre, no me gusta llamar por los apellidos, no sé por qué. Siempre llamo por el nombre a los alumnos. Bien. ¿Usted llegó a subir, profe, la forma de instalar el programa que teníamos? El SAM, no. Creo que no. Creo que les puse ¿cómo es? En el chat le habías puesto el enlace para descargar el SAM. Sí, pero usted había dicho para que iba a subir al aula también, no sé si lo subió o no me deja ver a mí subí. nomás, no sé. No subí. A ver, para. Y bueno, ¿podría mandar por acá de vuelta, profe, el enlace, por favor? Sí. Yo en mi caso, profe, pude instalar el software, pero no me abre en el navegador. Estoy viendo si soluciono la parte de los puertos. Sí. Claro, yo ese mismo problema también tenía. ¿Qué le pasa? Nota que no me copió. ¿Qué le pasé a Virginia? Y... en las noticias, no sé qué, está el link de descarga. Entonces escribí. En el aula ahí dice Virginia, yo ya no me acuerdo. Corina, digo. En la sección de noticias está el link de descarga. Entonces, Ahí la puse, profe, en el grupo. Pero usted nos había dicho que nos iba a pasar el enlace para cambiar el puerto de acceso, para cambiar ¿se acuerda? el puerto. Sí. Claro, porque teníamos inconveniente al instalarlo y no dejarlo porque el puerto estaba ocupado. Sí. También tienen que fijarse, a mí lo que me pasa siempre, cuando quiero ejecutar, ustedes ejecutan SAM nomás, ¿no es cierto? Ponen SAM, una vez que está instalado, ponen SAM acá y les abre esto. Bueno, justo me dio error a mí. No, acá les abre esto, ¿no es cierto? Pero si hay algún problema de puerto, le aparece en rojo acá. Les dice el puerto 3306, no sé. ¿Vieron que acá está el 3306? Si ya está otro programa, juego, lo que sea, ocupando, les va a dar rojo acá. Tienen que verificar, entrar. A mí lo que me pasa siempre, yo entro acá contra... ¿Ustedes están viendo lo que yo hago? Sí, profe. Acá a mí me pasa siempre, como yo tengo instalado el Postgre, La carpeta. tengo que desinstalar el Postgre para poder activar el SAM. ¿Sí? Entonces tienen que mirar también por ahí, por las dudas, que no tengan instalado algún otro programita que le esté dando ese conflicto.
Si no tuvieron nada instalado, Creo que el único que entiende todo lo si que está tienen que explicando, cambiarle, después el resto acá ya les más muestro igual difícil. acá, Yo, por tienen que venir ejemplo, a config, no entendí nada, pero config bueno, era sabes si lo va a tomar y qué podemos hacer service, nada, porque por más que Profe, revisemos ya va a sí, ser para la nota la otra semana. sí. profe, yo voy a salir porque tengo con el profesor de computación ahora clase. ¿Quién es? ¿Quién sos? Floren, Sí, re, Nancy soy. Bueno, dale. Gracias sí, por pero estar. Gracias. ignoro. Creo que el único que entiende ahí es Mario, el resto Bueno, no. acá en MySQL, ahí le tienen que cambiar el puerto. Ese es un lugar donde tienen que cambiarle. Sí, Le ponen 3306, 07, 3310. Con el 07 suele funcionar. Si le cambian acá, le dan salvar, ese es un lugar. En dos lugares hay que modificar. Les muestro de nuevo. Vienen a config, vienen a service y puerto, y acá en MySQL le ponen 3307, por ejemplo, le dan guardar. Además, le dan guardar acá, ¿no es cierto? Y además, tienen que venir acá al config de acá, en myinit, abren este y acá cambiarle el puerto, ¿sí? 3307, por ejemplo, o 3310, ¿sí? Y es lo único que hay que cambiar. Y cierran todo y vuelven a abrir y debería andar. Si no es con el 3307, prueben con el 3310, por ejemplo. Y debería. Recuerden siempre levantar primero Apache, es decir, ustedes tienen estar acá, hacen clic, así como está acá escrito Start, les va a aparecer acá y acá. Primero hagan clic en Start, esperen que se coloque verde, luego hacen clic en Start acá, se pone verde y ahí hacen clic en Admin y les abre esta pantalla. Bueno, no exactamente esta, les abre, no quiero borrar, les abre esta. ¿Sí? A ver. Les abre esta pantalla, sí, obviamente que no les va a aparecer todas estas bases de datos que yo ya fui creando. ¿Sí? Les va a aparecer MySQL, Performance, Schema, PHP, MyAdmin. Nada más que esas tres. ¿Sí? Si es que no tuvieran problemas. Entonces, son dos lugares donde hay que cambiar. Pero bueno, voy a buscar bien el enlace y les voy a subir. Ahí les paso a Virginia también. Por ahí, por WhatsApp es más rápido que por el aula. Bueno, entonces, les decía que la sentencia update era para modificar datos de una de las celdas, o varias celdas también. Y yo estoy modificando acá, por ejemplo, empedrado, dijimos que le vamos a poner 080, 2480, perdón. Y no sé si me faltó alguno más. Cuando voy a hacer lo siguiente. No sé por qué se me... Ahí. Se me desaparece la... Cuando mi máquina se enloquece, SQL, y me aparece lo que... Ahora si miramos la tabla localidades en Browse, ahí ya me cambió, pero me faltó estas 3470, 3460 también me faltó cambiarle. ¿3470 dijimos?
A ver, 3470 le vamos a poner. En virus. Si ahora consultamos, fíjense que me cambió. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que queremos borrar ahora. Podemos borrar desde acá directamente una fila o si usamos la sentencia, la otra sentencia que está acá, que es el delete. Acá tienen el delete. Es delete from, el nombre de la tabla, y otra vez el where, ¿sí? Delete from, acá borra de la tabla cuentas el código, o sea, borra. En este caso el between se utiliza para borrar un grupo de valores. Por ejemplo, puedo borrar uno solo o puedo borrar un grupo de valores. Delete from va el nombre de la tabla, delete from es localidades. Puedo borrar uno solo o puedo borrar varios. Voy a borrar uno solo, donde el código postal sea igual a 3490. Ejecuto acá con el Go, me da todo ok, vengo a consultar y ya no me va a aparecer más el 3490. Ahora, si yo quiero borrar, por ejemplo, puedo decir, quiero borrar todas las localidades mayores a 3460 o las que están entre 3460 y 3480. En ese caso, utilizo Entonces yo de ahí no le contesté más. Y un día me el puso, between, ¿viste? Ya los días le digo, porque borrame de la tabla de localidades todos los códigos postales que estén un día ya entre 3460 y 3500. No importa que no exista el 3500, pero me va a borrar todos los que están en ese rango, entre eso. Y me borró los el 3460, el 3470 y el 3480. ¿Se entiende, chicos, el delete? El update y el insert. ¿Sí? ¿Preguntas? Y no es la primera vez que hizo eso. Y la última sentencia, que es la de consulta, que acá el browse sería la consulta, también hay una sentencia que es el select. Acá el select viene la palabra reservada select from y también el where. El where es para el filtro. Puedo colocarlo como no. Por ejemplo, voy a poner select. Si pongo select asterisco from, le indico de qué tabla quiero mirar, digamos, quiero consultar. Por ejemplo, la tabla localidades, miren lo que me arroja. Me trae todas las, ¿sí? Ahora, si yo quiero saber solamente los nombres de localidades, le puedo poner simplemente el atributo que quiero. ¿Sí? Ahí ya no me muestra el código postal, me muestra solamente el nombre de la localidad. La sintaxis de la sentencia select es
la palabra reservada select, la lista de atributos, select, la palabra A1 es atributo 1, separados por comas, los distintos atributos. From, R1 significa relación 1 o tabla, puede ser de una tabla o de varias tablas. Where es lo que estuvimos viendo, es el filtro, acá le llama predicado, pero en realidad es el filtro. Por ejemplo, consultame todas, ¿sí? Todas las donde el código postal sea igual a 3400, por ejemplo. Entonces, en esta tabla que no tengo muchos registros, no se puede ejecutar mucho la sentencia select. Yo tengo esta otra base de datos, que se llama Word, tiene estas tres tablas. City, que es ciudad, fíjense, ¿sí? Tiene 4079 filas, acá arriba le dice. 4079. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Miren acá la estructura. Tiene 5 atributos y tiene 4000 filas. Acá con esto sí puedo mirar, sí puedo hacer un poquito más de consulta. Por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero mirar solamente city significa ciudad, las ciudades que tienen una población menor a 100.000 habitantes, ¿sí? O menor a 200.000. Population es la población, la cantidad de habitantes. Entonces, acá yo voy a colocar, voy a usar otra base de datos, se llama Word, y voy a poner select. Si yo le pongo select asterisco from city, me trae todo. ¿Sí? Me trae todo. Me trae la totalidad de la tabla, con todos los atributos y todas las filas, ¿sí? Los atributos me refiero a las 5 columnas y las 4079 filas. Pero ahora si yo le indico select, quiero algunos atributos. Por ejemplo, el nombre, acá al lado tienen las columnas también. El name es el nombre de la ciudad, coma y la población nomás, ¿sí? Fíjense que ahora, cuando lo ejecuto, solamente me trae esas dos columnas, ¿sí? Si quiero que me traiga esas dos columnas, pero solamente las ciudades con una población mayor a o menor, les había dicho, ¿no? Tengo que cambiar el teclado. Menor a 200.000. Dijimos que era 4.079 filas. Acá van a ver que les va a traer mucho menos. Me trae solamente, ¿sí? Yo puedo ordenar esto también. Puedo ordenar desde la ciudad que tiene más población o al revés, en forma ascendente o descendente. Para eso le agrego la cláusula order. Todo esto que le estoy mostrando está acá. La cláusula order by, que es para ordenar. A ver, acá está. Order. En algún momento va a estar el order. Acá está el between. ¿Dónde está el order by? No va a aparecer. No le busco así, order by, no va a ser más fácil, ¿eh? Ahí está, el order by, ¿sí? Es ordenar por. Entonces, el order by, ordenado por el atributo que yo quiero ordenar. Miren acá. Si yo no le indico nada, me va a ordenar en forma ascendente. ¿Vieron? En forma del número más chico al más grande. Si yo quiero, al revés, quiero que me ordene en forma descendente, ahí sí tengo que colocar la palabra desk. Acá. Desk. Y ahí me da vuelta y me trae de la ciudad que tiene, ¿sí? Más población, pero siempre todas las ciudades menores a 200.000 habitantes.
¿Se entiende esta parte? Profe, y le pregunto, ¿eso únicamente con los valores? ¿No se puede ordenar alfabéticamente? Por Por nombre, las dudas. sí. Sí, yo Sí. puedo ordenar por nombre también. En lugar de, le puedo decir acá, por ejemplo, en lugar de ordenar por población, le puedo ordenar por nombre. Puedo hacerlo en forma descendente, ¿sí? Forma descendente. Me trae así, pero porque acá hay unos caracteres raros nomás, ¿sí? O, fíjense que ahí sí ya empieza todo Z, Z, Z. Voy a la siguiente pantalla, ¿sí? Está en forma descendente, ¿se observa? Sí, sí, es por los caracteres nomás que se Claro. desordenaron al principio. Sí. O bien puedo ordenarlo. Si no le pongo nada, me ordena. O también le puedo poner la palabra ask. O si no le pongo nada, le pongo order by el atributo, me lo va a hacer ascendente. O sea, yo le puedo indicar los atributos. Hola. 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 Disculpa, estoy trabajando. Chao, chao. Bueno, uno le indica el tipo de atributo por el cual está queriendo ordenar. ¿Se vio? Entonces, lo importante de la sentencia select es qué atributos voy a mostrar. ¿Sí? Va la palabra select y van los atributos. Si quiero todos, le pongo asterisco. Y si no, le indico qué atributos. Fíjense que acá yo no le puse el distrito. Distrito, sí. Puedo colocarle el distrito acá, por ejemplo, el nombre ahí, después el distrito o indistintamente. ¿Sí? Y miren que ahora me va a aparecer, ¿sí? ¿Se ve? A su vez, puedo ordenar esto por distrito primero. Voy a poner al revés para que se vea mejor. Miren así. Y le puedo decir que me ordene primero por distrito y después por nombre. Y ahí fíjense lo que hace. Fíjense, Aichi, 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 todo este distrito Aichi, que no sé qué significa. Y dentro de Aichi después tenemos Anjo, Anda. ¿Se entiende? Suponiendo que tenemos una tabla de alumnos y queremos ordenar primero por apellido y después por nombre. ¿Sí? ¿Preguntas, chicos? Una pregunta, profe, ¿el parcial de qué va a ser? O sea, ¿va a ser sobre una base de datos de alumnos de ciudades o qué? ¿La consigna más o menos para tener una idea? Yo les voy a dar la estructura de la base de datos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con la estructura? Es, ustedes no van a tener que hacer todo ese análisis, a ver de qué atributos voy a tener. No voy a tener que pensar en si tengo que normalizar, eso no lo van a hacer. Van a tener que, a ver si tengo un ejemplo acá. Profe, por eso la clase anterior le había dicho si tenía como un modelo de examen o más o menos las preguntas, entonces vamos viendo y si no nos salen los días antes de ese día ya le vamos El consultando. modelo de examen es esto, es crear la base de datos, crear las tablas, ¿sí? Insertar filas y hacer una consulta. Insertar filas, eliminar alguna fila. Recuerden que para eliminar una fila
tienen que, para eliminar una fila, tienen que tener en cuenta el where, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a decir, eliminen, no sé, la fila donde el código, pues, si le doy una base de datos de alumnos o de clientes, entonces eliminar la fila donde el nombre de cliente sea, no sé, Pérez, ¿sí? Pero yo les voy a dar la estructura. Este es un ejemplo para otro instituto. Esto, me refiero a esto, ¿sí? Yo le doy la estructura, esta parte, ¿sí? O sea, y las consignas van a hacer eso, lo que tenemos que modificar, eliminar fila, columna, Exacto. hacer esto de ordenar también, no por alfabeto, Sí. o de mayor a menor. Exacto. Para el select, para ejecutar el select, como van a tener que tener muchos registros, yo le voy a dar ya la base de datos, ¿sí? ¿Se entiende? Está así, más o menos se entendió, profe. Entonces, sería algo parecido a esto, donde, por eso le digo, yo ya le doy toda armada la estructura. Ese trabajo ustedes ya no lo van a tener que hacer. En esta instancia no. En esta instancia lo que espero evaluar a ustedes es la aplicación de las distintas sentencias SQL. Cosa que en el Access era otra metodología para armar la base de datos. Con el Access hacíamos todo con los asistentes. En este parcial vendría a ser como la utilización de las palabras reservadas. Exacto, de cada una de las sintaxis del SQL. Alguien escribió ahí y yo no leí nada del chat. Bueno. Bien, chicos. Quedaron solo 10 alumnos, el resto se fue. Bueno. Silvia. ¿Alguna otra pregunta más? Bueno, ese era el que se te tapó. Si no tienen más preguntas. Buenas noches, profe. Hola, Valeria. ¿Cómo está, profe? ¿Podría mostrar de vuelta cómo se... A mí me parece así la pantalla como usted mostró recién por entrar el programa. ¿Cuál? Usted mostró cómo... Sí, usted me mostró. Ah, Ahora tengo la patch. Lo que pasa es que yo tengo la versión 3.2.2 porque otra versión no me instalaba. no te instalaba. ¿Cuál es, Ivo? ¿Esta pantalla? Sí, esa pantalla, profe, pero usted tiene 3.2.4, yo tengo .2 al final. ¿Y no te deja descargar el otro? El que usted mandó no me deja descargar porque no es compatible con mi Windows. Entonces yo bajé otro. ¿Y no te deja? Y tengo diferente a usted y tengo así esa pantalla. Mándame por mensaje. ¿Vos tenés mi WhatsApp? ¿O por si la aula? Mándame. Por mensajería interna la manda, profe. Sí, mándame la captura y voy a mirar. Bueno, gracias, profe. Bueno, chicos, ¿alguna otra preguntita más? Si no, cerramos porque me está esperando el otro grupo. ¿Se entendió más o menos cómo va a ser el examen? Les voy a dar una base de datos, una estructura, y ustedes van a tener que ir aplicando cada una de estas sentencias de SQL. Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Bueno, entonces estamos en contacto, ver si hacemos el miércoles o el viernes. Bueno, profe. Bueno, buen fin de semana, chicos. Gracias igualmente. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta luego.